Primeramente, hermanos, que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios también sean con cada uno de nosotros en esta mañana. Regresemos al libro de Génesis. Pero 5 capítulos, bueno, ya no al capítulo 22, sino al capítulo 3. Hace un momento durante la clase les decía en la introducción que los títulos que vienen ahí no son inspirados por Dios. De hecho, cuando la Biblia se escribe de corridos y títulos. Y por eso es que en ocasiones cuando usted toma una Biblia diferente o una versión diferente, tiene unos ejemplos diferentes o títulos diferentes. Bien, aquí tiene como título Desobediencia de Lot. Pero para los que están anotando la clase, lleva por título El juicio de Dios. Porque si usted se da cuenta, nosotros encontramos aquí. Vamos a leer primero de corrido 3, del 1 al 24, todo el capítulo, y luego pasamos a estudiar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en las árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me dice: tu compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eres maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y tu mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta será la cabeza y tú le dirás en el camino. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a dar el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, que entonces y una espada encendida que se movía a todos lados, para que guardase el camino del árbol de la vida.
tema, pues, la lección es un bosquejo temático. Es decir, las lecciones o los puntos están en base al tema, el juicio de Dios. Lo primero, hermanos, que tenemos que decir es que el juicio de Dios es ineludible. Si usted se da cuenta, no estamos poniéndole el significado al texto. El texto es lo que está diciendo. No así textualmente, pero por eso es que estudiamos, para exprimir las lecciones que encontramos ahí y sacar para nuestra edificación las lecciones que aprendemos. Lo primero es que el juicio de Dios es ineludible. Nadie puede esconderse del juicio de Dios. Acompáñame, por ejemplo, al Salmo 139. Y veamos qué nos enseña la palabra de Dios respecto a nuestro Dios. Tú me has examinado y conocido. ¿En qué eso de tú me has examinado y conocido? Me recuerda solamente, apúntelo si está escribiendo, no lo busque. Proverbios 15:3. Los ojos de Dios están en todo lugar. Ahora, no es que Dios tiene ojos. Solamente se está tomando un antropomorfismo. Se le está dando una figura humana a Dios, solamente para que el lector pueda entender que Dios está mirando todo lo que hacemos. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no tiene ojos. Pero el que hizo el ojo no verá. Así que Dios está en todo lugar, mirando a los buenos y mirando también a los malos. Y eso de que me ha examinado, el Señor Jesús lo explicó con estas palabras allá en Mateo capítulo 6, os debo recordar. Dios conoce cuántos cabellos tenemos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a contar cuántos cabellos usted tiene? Eso quiere decir que Dios conoce más de usted que lo que usted conoce de sí mismo. Dice aquí, tú me has examinado y conocido. Jeremías 17:9-10 dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú que lo pruebas, tú que lo examinas. Es lo que dice Jeremías. Tú lo conoces. Bueno, Él nos ha examinado, Él nos conoce. A veces nosotros estamos durante el día y ya sea que hagamos algo, accionamos o reaccionamos a algo o a algo y decimos, nunca pensé que yo fuera capaz de decir tales palabras. Nunca pensé que yo fuera capaz de hacer lo que hice. O a veces también concluimos, nunca pensé que siquiera llegara a pensar de esa manera. Pero antes de que usted lo diga, aún no está la palabra de nuestros labios. Desde lejos nuestros pensamientos, para que se dé una idea. Mucho tiempo antes de que naciera un rey llamado Ciro, Dios anunció que a Ciro le vendría bien el reconstruir el templo, que si mal no recuerdo todavía no era destruido. Así que Dios entendió desde qué distancia los pensamientos. Así que cuando la Biblia dice tú me has examinado y conocido, es porque Dios verdaderamente nos examina y nos conoce incluso mejor que en su propia madre, que la que lo dio a luz. Tú has conocido mi sentarme
¿Qué estás pensando? Nada. Dios ya sabe. Lo que está haciendo ahí sentado, lo que está pensando ahí a oscuras, cuando todo está apagado, lo que tiene en su mente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová. Tú me conoces toda. Detrás y delante me rodeaste, ¿sabes? Me buscaste por aquí, por acá. No, déjame lo pongo así. Si alguna vez usted va a sacar pasaporte y luego visa para pasar a Estados Unidos, pudiera darse el caso que lo desnuden completo y que lo graben incluso con una cámara. Y le van a decir, levante la axila a ver si no tiene por ahí alguna verruga, una mancha, un tatuaje. Porque lo van a examinar para identificarlo, quién es usted. A veces se le van a hacer un examen biométrico. La forma de su cara, de sus huesos, porque podrá hacerse cirugía, pero los huesos son más difíciles de deformar. Lo van a escanear, lo van a conocer. Y va a quedar un registro y va a quedar un archivo. De modo que si el día de mañana usted hace algo, el escáner biométrico, o el escáner de la retina, o el escáner de esta parte aquí del antifaz, la altura, el peso, el tatuaje, la arruga, la verruga que tiene ahí, va a identificar quién es. A ver si no tiene alguna falla o algo en su cuerpo, alguna deformación. Bueno, dice aquí, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, es como si Dios fuera al lado suyo así. Como cuando usted llama a su niño y va caminando y le pone la mano aquí en el hombro y se quiere adelantar y usted lo detiene, ¿verdad? Así va con usted, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, luego los narcotraficantes hacen corridos. Me buscaban por tierra, andaba por mar. Me buscaban por mar y andaba por aire. Nunca me encontraron, supuestamente, mojados. Bueno, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, es decir, si me escondiera bajo tierra para hacer lo que no debo, aquí está. Hermano José Márquez, muy querido de la familia, dice que cuando era niño, el primer versículo que le enseñó su madre fue que Dios está en los cielos, en la tierra, en todo el lugar. No se me olvidó. Y dice aquí, si tomare las alas del alba, es decir, si madrugare para que nadie me vea, pues, y habitar en el extremo del mar, o sea, allá donde nadie está, donde no hay cámara, donde nadie va a visitar, aún allí me queda tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas lo haré de noche. De noche todos los gastos son pagos. De noche no era yo, no era yo, me estás confundiendo porque alguien más, no era yo. Se parece a mí, pero no. Tiene la misma camisa nada más, un mismo pantalón, pero no era yo. ¿Dice? Si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, a una noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Han visto ustedes los programas de National Geographic? Está todo oscuro.
Pero como caza el león o el jaguar a su presa se ve bien claramente. Hasta hace con los comentarios, no es de día, es que la cámara es con la banca. ¿Ha visto usted incluso cómo es que van a las profundidades del mar donde está todo oscuro, donde no llega ninguna luz y aún ahí logran captar? Si aún ahí llega el ojo humano, no nos imagínense la presencia de Dios y el ojo humano. Aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Esa es otra razón por la cual Dios nos conoce nuestro temperamento. Sabe de qué cosas somos capaces. Él nos hizo. Él nos diseñó. Sabe lo que hay en nuestro ADN. Tú me hiciste del vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Usted tiene que entender que usted no se puede esconder de la presencia de Dios. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, ni en que en oculto fue formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es decir, incluso cuando yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre, pues polvo eres o polvo verás, ahí en el vientre de la tierra. Dice, ahí donde nadie ve. ¿Tú me estabas viendo ahí? Desde que comienza con el esperma, luego con las células cigoto, el yo, el ego, y cómo es que se va después multiplicando esas células, cómo es que se van dividiendo y multiplicando, y cómo es que se va formando desde el principio hasta el final las cosas que los científicos hasta ahora no descubren a pesar de los avances científicos y tecnológicos. Dice, ¿tú lo sabes qué? Hermanos, todo esto es señal de que no hay lugar donde usted y yo nos podamos esconder. Miren, está de moda lo que es, entre comillas, el reino cuántico. Obviamente, si hay un reino cuántico, refiriéndose a las células y a las microespecies, pero incluso si se pudiera, que ya es más ficción que ciencia, que una persona pudiera ponerse en un tamaño tan diminuto que una célula pareciera un universo interno y la persona pudiera meterse ahí. Lo que está diciendo con todo esto el texto es, aún ahí, aún ahí me vas a ver. Me asirá tu diestra es como si fueras abrazándome al lado mío y eres testigo de todo lo que veo, de todo lo que hago. Incluso mis pensamientos los has entendido. Usted sabe, estamos en la casa. Ya sé lo que estás pensando. ¿En qué? A ver. En los tacos de alemán Edita allá, Vicente Guerrero. Cuando vive uno bastante tiempo, uno sabe a veces hasta los pensamientos que tiene la persona. Justo estaba pensando que eso es lo que quería comer. Venía pensando, le voy a decir, vamos a comer esto. Pensamos lo mismo. Bueno, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron recordadas. El código, el ADN, antes de que saliera el esperma, tú ya lo tenías en un libro y luego lo hiciste. Imagínense las manos de Dios y la vista de Dios. No nos podemos esconder en ningún lugar. Dios lo estuvo viendo todo y Él lo estuvo haciendo todo desde la primera célula. Entonces, hermanos, el juicio de Dios es, no lo podemos evadir. Nadie se va a poder esconder del juicio de Dios. Cuán preciosos que son, oh Dios, tus pensamientos.
cuán grande es su amor. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y no es. De cierto, oh Dios, harás morir a eso nos lleva a lo segundo que aprendemos del juicio de Dios. No solamente que es ineludible. Hermanos, Dios va a castigar el pecado. En el caso de Adán y de Eva no fue solamente los dolores en las preñeces. No fue solamente con el sudor de tu rostro comerás el fruto de la tierra hasta que vuelvas a ella, pues como eres y como volverás. Fueron excluidos del árbol de la vida, ajenos de la vida. Dice la palabra de Dios: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hermanos, eso nos recuerda, al menos en nuestra cultura, que el que anda con lobos. Porque Dios va a hacer morir al impío y al pecador. Entonces, ¿qué dice? Me separo. No solamente yo me alejo de ustedes, ustedes también, ¿qué dice? Aléjense de mí. Apártense de mí. Por eso inició el libro de los Salmos como inició. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de hombres. Y dice cómo va subiendo de nivel. Primero los escuchó, solamente los escuchaba y le daba risa, se reía de los chistes colorados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Después ya no solamente escuchó, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el porque me falta un escalón ahí, un peldaño. Vamos allá, sale. Ni estuvo en camino de pecado. O sea, ya no solamente escucha, ya camina con ellos. Dicen por ahí, ¿quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes. Pero tiempo es igual a influencia. Y usted va a ser influido de lo malo. Por eso dice que las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Por eso dijo Pablo, os escribí que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, sino con algunos que llamándose hermanos fueron fornicarios. Usted conoce la historia, usted conoce el pasado. Si vemos que hay pecado, entonces ¿qué dice? Con el tal. Ni siquiera un café, ni siquiera un desayuno o una cena juntos. Apártate de los altos. El juicio de Dios es ineludible, no se puede eludir el juicio de Dios, y Dios va a castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y estuvo en el camino de pecadores, y luego que dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, diciendo, ahora sí, y aquí soy. Y aquí ya nadie me mueve. Las malas conversaciones, hermanos, corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré hasta de cuáles puntos. ¿Cuáles son sus 5 mejores amigos? ¿Cuáles son las 5 personas con las que usted pasa más tiempo? ¿Están siendo influidos hacia lo espiritual, hacia lo eterno, hacia la vida? ¿O hacia la destrucción, hacia la corrupción, hacia la inmoralidad, hacia la condenación eterna? Dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por
por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, si no le gusta esa palabra pero, porque luego nos usa que todos se a la gente, los psicólogos sugieren, póngale, cambie y dígale, y también. O sea, el mismo Dios que va a dar vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad, es el mismo Dios que también, dice el versículo 8, derramará su ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué es ser contenciosos? A los que discuten por todo, a los que pelean. ¿Por qué como hermanas en la casa no pueden estar peleando con sus hermanos? ¿Por qué no pueden estar peleándose hasta por el control? ¿Por qué no generar esa actitud contenciosa de discutir y pelear por todo? Dice ahí, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. ¿Qué fue lo que vio la mujer? Que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, se complació, lo gozó, lo disfrutó. Déjame decirle que sí, el pecado es placentero. Sí, el pecado trae cierta satisfacción momentánea, temporal. Las consecuencias después son eternas. Aprenda a ver hacia la eternidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a los que hacen lo malo. Al judío primeramente, el juicio de Dios es ineludible. Dios va a castigar el pecado. Hay un juicio, hay una pena, hay un castigo. ¿Qué vamos a aprender? Que el juicio de Dios, hermanos, no solamente es ineludible, no solamente es inminente, no solamente va a castigar según nuestras acciones. Es decir, a ninguna persona Dios la va a condenar, porque luego las personas quieren tratar de apelar a lo emocional, a lo subjetivo, y dicen, ¿a poco Dios, siendo un Dios de amor, va a enviar a sus hijos al infierno? La persona va a recibir un juicio justo. Hechos 17:30. Vamos allá, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya lo leímos, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y también ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien decirlo, dando fe a todos por haberle resucitado, por haberle levantado de los muertos. Tiene un juicio. Y ese juez, hermanos, está preparado porque nos conoce, estuvo allí cada vez que usted y yo pecamos. Cada vez que usted y yo fallamos. Dice, Él me había puesto la mano y también me había, ¿qué? Así. Es decir, Él iba conmigo. Él iba a mi lado. Él se dio cuenta. A Dios nadie lo hace nombre, ¿ves? No erréis, Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo al que hace lo malo. Vamos a ser juzgados según nuestras obras. Dios no va a enviar a nadie a la condenación. Las personas son las que deciden, por medio de su conducta, o el ir a la condenación o ser reconciliados con Dios. La buena noticia es que aquí ahora el tiempo se acaba. Aquí ahora el juicio de Dios. ¿Qué más aprendemos? Que el juicio de Dios es conforme a la ley de Dios. No conforme a lo que el diablo dice, no conforme a las emociones de las personas, no conforme a lo que el hombre decida creer. De ahí, hermanos, tenemos que cuidarnos de no platicar con serpientes. Hay gente que siembra veneno, no solamente el chisme, no solamente la murmuración. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1 que hay quienes escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y lo hacen por hipocresía. Y en la segunda carta a Timoteo, también en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no se cumplirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las obras. Pero tú sé sobre todo, a sobra de evangelista junto con el ministerio, porque yo ya estoy para hacer eso. Entonces, hermanos, en vista de que el juicio es conforme a la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de que allá también hay serpientes. Serpientes que van a decir, como le dijeron a Jesús, escrito está, mira. Les voy a dar un ejemplo. De eso platicaba yo con mi hermano Urbano, no sé si ustedes no se acuerdan. Santiago, capítulo 2. Esto porque días pasados salió la plática, creo que Santiago capítulo 2. Fíjense lo que hacen algunos falsos maestros, cómo tuercen las escrituras. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Lo haces? También los demonios creen y tiemblan. No existe la deidad. Ahí está escrito. Dios es Él. Hermanos, la serpiente es astuta para engañar. ¿Usted lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Su bautismo no sirve, porque no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Ahí lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea que si no crees que Dios es uno, no estás haciendo bien, estás haciendo mal. ¿Se fija cómo la serpiente es astuta? ¿Se fija cómo la serpiente tuerce la palabra de Dios? Y no dice la Escritura, y esos tres son uno. Y no dice Jesús, yo, uno, y el Padre, dos. Somos uno. Y podemos hacer muchas aplicaciones al respecto. Tenemos que entender que el juicio es, según Juan 8:24, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, eres parte de la deidad. No es la deidad completa. Él es el Hijo del Padre, no es su propio Padre, no es su propio Hijo, sí es Espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Sí, uno tiene que creer para ser salvo. Tú eres salvo. Dice la serpiente, tú eres salvo. ¿Creíste? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda más que la vida eterna. Yo creí, no me voy a perder, tengo vida eterna. ¿Para qué es la fe? Para que no se pierda y para que tenga vida eterna. Que no me voy a condenar. ¿Se da cuenta? Como una serpiente es astuta. Como una serpiente también dice, escrito está. De ahí la importancia, hermanos, de conocer bien la palabra de Dios. Yo no entiendo, hermanos, algunos predicadores me molestan cuando algunos predicadores dicen que no es necesario conocer la Biblia. Y con 2 o 3 versículos que conozcas y que la Biblia. La persona que conoce 2 o 3 versículos no va a llegar a decir. Salmo 119, 160 dice, la suma, toda ella, de tu palabra, es verdad. Mismo Señor Jesús dijo, Juan 8:31, 20. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los judíos que habían creído en él, perseveraréis en mi palabra, seréis. Creyeron, pero no eran sus discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando tú te digo, 31. Y conoceréis la verdad. Entonces ellos creyeron, pero no eran sus discípulos y no conocían la verdad. Y la verdad los hará libres. Creían en él, pero no eran sus discípulos, no conocían la verdad, no eran libres. Seguían siendo esclavos. Sigue el diablo. Si vuestro padre fuese Dios, creían en él, pero no eran sus discípulos, no conocían la verdad, seguían siendo esclavos del pecado, por lo tanto estaban muertos todavía en sus delitos y pecados y no eran hijos de Dios. Si vuestro padre fuese Dios. Finalmente, con 8:44, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre. Ya creían en él. No había dicho ya en Juan 3:16, el que creyere, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, pero también digo que con solo creer no eres su discípulo. No te hace conocer la verdad. Conoces algo, una parte. Es como si usted le dijera, ¿dónde vives? En Oaxaca. Oaxaca. ¿Lo van a encontrar? ¿Van a saber dónde vive? Pueden tardar meses buscándolo en todo Oaxaca y no lo van a encontrar. Puede ser que nunca lo encuentren, a no ser que usted dé instrucciones específicas. Sí, vivo en Oaxaca. Sí, estoy en Puerto Escondido. Sí, en la colonia Granjas del Pescador. Sí, en la calle Océano, ¿qué es? México, en el número tal. Entonces ya llega la persona. Pero solamente dice, estamos en México. ¿Se imagina? Sí. Ellos ya creían. Pero Jesús enseñó que ellos, a pesar de que ya creían en él y en las palabras que él les había hablado, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis en algún tiempo, en algún momento del futuro, mis discípulos verdaderamente. Llegarán a conocer la verdad. La verdad nos va a hacer libres, eventualmente. Hasta ahorita todavía no. Ahorita no son hijos de Abraham. Ahorita en este momento son hijos de Abraham. Pero la serpiente, ¿qué no? Y temo que como la serpiente, dijo Pablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Yo no entiendo cómo es que las personas dicen, no saben mucho de Biblia, también el diablo la sabe. Sí, ¿y cuál fue la herramienta de Jesús? Saber menos Biblia que el diablo.
¿Cómo contestó el Señor Jesús? Cristo está. Si el diablo conoce de Biblia, el cristiano debe saber más de Biblia que el diablo. Más que la serpiente. ¿Cuál fue el problema de Eva? Porque no sabía, o que se le olvidó, o que la emoción echa fuera la razón. Eso que usted quiere hacer, hermano, no le agrada a Dios. Pero a mí sí, hermano. A mí sí me gusta. Por eso lo quiero hacer, porque me gusta a mí. Ese es el problema, ¿no? La mujer vio que era ¿qué? Agradable. Codiciable. El juicio de Dios es ineludible. El juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios trae una recompensa, que sea para bien o para mal. El juicio es conforme a la verdad de Dios. Y por último, hermanos, el juicio de Dios hace posible la gracia. Porque tenemos que predicar buenas nuevas, ¿verdad? Y predicar el Evangelio. Acompáñenme ahí nuevamente a Génesis al capítulo 3. Dice la escritura de la siguiente manera. Génesis, el capítulo 3. O es el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerda de la pregunta? Le preguntó Dios: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán tuvo miedo y trató de esconderse de la presencia de Dios, porque estaba como hermano. ¿Por qué estaba desnudo? Por causa del pecado. Tenía conciencia del pecado. Estaba indefenso ante Dios. Oh, pero él había hecho unas túnicas, ¿se acuerdan? Él se había vestido, había tomado hojas de higuera, las había cosido y se había hecho un taparrabo, si dice la versión antigua. Ahí nomás se había tapado un poquito, le quedaban desnudos los muslos, las rodillas, y Eva también enseñando ahí el ombligo. Despechugadas, tal vez, enseñándoles cosas. ¿Y qué dijo Dios? Esa forma de vestir no me gusta. Siguen estando desnudos. Usted puede leer más adelante cuando Noé sale del arca. Cuando una persona ve a otra desnuda, acarrea maldición. ¿Qué es lo que yo provoco cuando otras personas me ven? ¿Bendición o maldición? No solamente él, toda la familia y toda la descendencia fue maldita. ¿Por qué? Porque miró la desnudez de su padre. La gracia consiste en que para ser vestidos de túnicas de pieles, alguien tuvo que morir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he aquí el Cordero de Dios que cubre la desnudez espiritual. Para que haya redención es necesario el derramamiento de sangre. Para que Adán y Eva fueran cubiertos fue necesaria la muerte de un inocente, alguien que no pecó. Según a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que a Adán y a Eva se les considerara como que nunca desobedecieron a Dios, que siempre fueron obedientes a Dios, es lo que significa justicia, fue necesario que un inocente muriera por el culpable. Una muerte vicaria, una muerte sustituta. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió porque yo pequé, por nuestros pecados, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó en tercer día conforme a las Escrituras. Y en Gálatas 5:26-27 dice: el momento exacto, el momento justo en el cual la sangre de Jesucristo nos hace expiación y en la cual Dios nos cubre o nos reviste de Cristo. Acompáñenme. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están bautizados. Es decir, ya no están más desnudos ante Dios, ya no tienen más pecado, ahora sí pueden estar sin vergüenza y sin miedo en la presencia de Dios. Porque la sangre del Cordero le ha limpiado, y porque con su muerte nos ha dado una nueva forma de vivir, tanto física como espiritual. Ambas cosas. Si usted como Adán, o usted como Eva, ha pecado a Dios, la buena noticia es que antes de que venga el juicio de Dios, y antes de que Dios le dé una recompensa justa, no es que Dios lo vaya a condenar, antes de que usted vaya a la condenación porque fue su elección, fue su decisión, fueron sus acciones, aquí ahora usted puede ser revestido de Cristo. Aquí usted ahora puede ser bautizado en Cristo para la remisión de los pecados, para la salvación. Si es un hermano o una hermana que ha fallado, solamente tiene que ponerse de pie mientras cantamos una invitación y decir: hermanos, yo pequé. Podemos cantar el canto número 36. ¿Quién le toca los himnos? Canto número 36, un himno. Pecador, ven a Dios. Si es una oveja que yo le pedí, puede venir ahora, y la sangre de Jesucristo le dijo, le di. Pero reconcíliese con Dios. La pregunta sigue vigente: ¿dónde estás tú? Adán, nadie le dijo, no lo pensó, no lo razonó. Si tan solo Adán lo hubiera dicho: estoy en pecado, Señor, la historia habría sido muy distinta. No solamente en cuanto a los dolores en las piezas, no solamente en lo que respecta a trabajar con el sudor de la mente, del cuerpo, de la frente, no solamente con respecto a cómo es que descendemos al cuerpo. La historia pudo haber sido diferente. Así también su destino eterno puede cambiar. No tiene por qué morir en desobediencia. Puede aceptar la gracia de Dios. Y nos ponemos de pie y cantamos en una invitación, canto número 36. Puestos de pie, hermanos, canto número 36.